Buenas noches a todos y bienvenidos a un gabinete de investigación más. Aunque le vamos a dar hoy un pequeño cambio. Este programa ya saben todos ustedes, ya sabéis todos vosotros que nos gusta ahondar en la crónica negra. Y nos vamos a ocupar esta noche de lo que yo considero que ha sido, si hablamos de crónica negra, seguramente la más negra de los últimos casi 2 años y medio. Que no es otra que esa sucesión de casos tremendos que nos ha dejado ese pequeño bichito que hace más o menos ese tiempo empezaba a pulular por aquí, el SARS-CoV-2, la COVID, la enfermedad del COVID. No vamos a arrojar nosotros mucha más luz, para eso están los científicos, pero sí hemos querido no tanto investigar, sino reconstruir. Tratar de traer a nuestra memoria un periodo, un momento que sí es cierto que hemos detectado preparando este programa, que si no del todo borroso, sí tenemos un tanto diluido en nuestra memoria, que fueron los inicios del COVID. ¿Cómo empezó el COVID? Porque si les digo a todos ustedes ahora mismo que hagan un poco de memoria de cómo vivían en enero, en febrero, seguramente a grandes rasgos lo sabríamos, reconstruir, pero hemos comprobado que hay algo difuso que no terminamos de llegar. Por eso nos parecía interesante precisamente hacer eso, una reconstrucción de los primeros momentos, de los primeros instantes, de las primeras 48 horas en las que el COVID apareció aquí en Castilla y León. Les prometo que va a ser un programa apasionante y sobre todo en el que queremos, de nuevo, sé que se ha dicho muchas veces, pero homenajear a toda esa gente que estuvo ahí detrás sujetando a una sociedad que en aquel momento no sabíamos casi ni para dónde ir. Yo, después de la realización de ver este reportaje, tengo la sensación de que estamos en muy buenas manos. COVID, las primeras 48 horas. Sigue creciendo el número de infectados en todo el mundo por COVID, especialmente en China, donde ya suman 78.000. La epidemia de COVID en este febrero, con especial virulencia en el norte de Italia, donde ya suman más de 400 2 casos. han sido dados ya de alta. Permanecen en observación los 5 casos de Tenerife, 4 de Madrid, 3 de Cataluña. Se extiende y 2 paulatinamente. casos más. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo considera de bajo a moderado el riesgo de expansión para la población de la Unión Europea. 23 de febrero de 2020. 2 vuelos, uno procedente de Milán y otro con origen en Irán, serán la vía de ingreso del coronavirus SARS-CoV-2 en Castilla y León. En el primero de ellos viaja un joven segoviano que ha estado en la ciudad italiana un par de días. En el otro aterrizan unos ingenieros iraníes en viaje de trabajo a una empresa vallisoletana. Llegan el 23 de febrero. Son 5 personas en 5 habitaciones individuales. Individualmente cada uno, sí, 5 habitaciones. El miércoles 26 de febrero, un joven en Segovia acude a su centro de salud con síntomas de fiebre y malestar general. Se trata de un varón italiano que estudia en Segovia. Se le toman muestras que son enviadas al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, Madrid. Mientras esperan los resultados del test, permanece aislado en el Hospital General de Segovia. El jueves 27 de febrero, 5 ingenieros iraníes que trabajan en un proyecto conjunto con la Fundación Cidaut en Valladolid acuden a su reunión de trabajo a las 9:30 horas como llevan haciendo toda la semana. Uno de ellos, Mahdi Seifi, de 28 años, muestra síntomas de fiebre y malestar, y el personal de Cidaut decide informar al 112 al tratarse de síntomas compatibles con la COVID. Yo trabajo en el Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias, compartimos sala con el 112, y el 27 de febrero yo estaba de jefa de sala en la parte sanitaria. Una llamada especial, sí, nos llaman de los epidemiólogos para advertirnos que hay unas personas que han venido de Irán vía Turquía, que están en Boecillo, en un parque tecnológico, y estaban en vigilancia. Y pocos minutos después nos llaman desde el propio centro y nos dicen que hay una de estas personas, un chico joven, está con fiebre, o con unas décimas de fiebre, y nos preguntan qué tienen que hacer
y si tienen que aislarle o qué tienen que hacer. Y en ese momento pues empieza a activarse todo el protocolo. Mi equipo recibe una llamada del CCU, el centro coordinador nuestro, y nos dice que hay un paciente que proviene de Irán, que en ese momento era una zona endémica y que podía ser un posible caso. Teníamos formadas a todas las unidades. Nuestra intención, porque no sabíamos dónde podía surgir el caso. Entonces, tenemos una gran dispersión en Castilla y León y era importante que surgiera donde surgiera hubiera gente preparada. Entonces se formaron los equipos medicalizados de todas las provincias. Mire, llamo de Cidaut. ¿Pueden enviar una ambulancia, por favor? Creemos que puede haber una persona contagiada con COVID en las instalaciones. Aunque se encuentra bien, la hemos aislado. Acudimos, mi equipo, el enfermero y los dos técnicos de emergencias sanitarias y yo, que era la médico de la dotación ese día, y acudimos a Cidaut a evaluar al paciente. Nos encontramos mucho revuelo, el paciente aislado en una habitación, que lo habían indicado desde el CCU, y nada, y nosotros entramos vestidos con el equipo de protección individual y nada, valoramos al paciente, la clínica que tenía, y avisé, me pasaron con el epidemiólogo que estaba allí de guardia, confirmó que la clínica era compatible, que provenía de una zona endémica y entonces que se debía proceder al traslado del paciente hasta el Río Ortega para proceder a realizarle una prueba de confirmación de coronavirus. En el momento en que supimos que ese paciente tenía que ir al hospital, pues inmediatamente informamos al hospital de que iba a llegar esta paciente, porque ellos también tenían que activar su protocolo interno para recibir al paciente pues por una zona especial, que la entrada fuera por una zona que ya tenían previamente organizado, que fuera un box separado del resto, el personal que estuviera también vestido y preparado para recibirlo. Y bueno, pues un poco el centro coordinador es eso lo que hace, ¿no? Organizar todos los recursos, gestionarlos y coordinar para que las cosas salgan lo mejor posible. El 27 de febrero de 2020 yo estaba de guardia ese día. Nos llaman desde el 112 al Busca que posiblemente haya un positivo por coronavirus en el Parque Tecnológico de Boecillo. Las posibilidades en esos momentos eran altas porque venía un país en el que había una prevalencia de coronavirus, y así era, como era Irán. Eran de los países posibles. No sabíamos muy bien cómo lo iban a traer, es un momento de incertidumbre, realmente nos habíamos estado formando, preparando, pero no sabíamos, hasta ahora no habíamos tenido contacto con ningún positivo. No era positivo, era una sospecha de positivo, pero teníamos que tratarlo como tal. Recuerdo la espera, recuerdo el que no sabíamos cuándo iban a llegar, cómo iban a venir, preparando un box para ver cómo hacíamos el aislamiento, por dónde pasábamos, más o menos teníamos el circuito diseñado, pero no se nos había dado ningún caso hasta entonces. Y recuerdo estar continuamente mirando las noticias, porque empezó a salir en prensa antes de que llegara, que estaba la UME del 112, estaban en el Parque Tecnológico de Boecillo para trasladar el posible contacto. Sorprendentemente estaba bastante tranquilo. Yo creo que ya en el momento que se dio cuenta, igual ya en la parte del hospital, pues nosotros cuando llegó el técnico de emergencias sanitarias con el vehículo que teníamos que trasladar, llegamos al hospital y teníamos que ir por un circuito marcado y cogerle las muestras de una determinada manera en el Hospital Río Ortega y demás, pues yo creo que ahí ya se empezó igual, no lo sé, pero así en un primer momento él estaba bastante tranquilo. Habíamos decidido, el equipo que estábamos de guardia, que
quien iba a ser la responsable de la atención al posible paciente o al posible caso iba a ser yo. Con lo cual, habíamos hecho la trazabilidad desde el que el paciente entra por la urgencia, porque solo en esos momentos teníamos una única puerta de entrada, que es la que tenemos actualmente, por donde iba a pasar el paciente. Sacamos a los familiares y las personas que estaban en la sala de espera, el resto de los pacientes, les llevamos como a un extremo de la sala de espera para poder pasar por un pasillo específico al paciente en camilla hasta el BOS correspondiente. El paciente pasó al BOS correspondiente, cerramos la puerta, son puertas que están comunicadas por un lado y por otro, de manera que nosotros, el personal sanitario, el enfermero y yo, que fuimos los que entramos en esos momentos, íbamos a entrar por una puerta interior. Y en el momento que estábamos dentro, se cerraba la puerta. No sabíamos, nos decían que estaba bien el paciente, y así fue. Pero en esos momentos nos cerraban y nos enfrentábamos a él directamente. La primera muestra se toma en el Hospital Río Ortega. En ese momento había toma de muestras fuera, pero nuestra UBI móvil se dedica a detectar los casos y tratarlos o hacer un traslado al hospital. En ese caso, la primera muestra se toma en el Hospital Río Ortega. Pues efectivamente, cuando vimos los casos de China, pues sugerimos que estaría bien disponer de un reactivo por si acaso venía algún caso, que luego han venido muchos más. Entonces, bueno, pues por ser previsores disponíamos de esos reactivos en aquel momento, y ya habíamos hecho algunos casos de sospechas en otros hospitales de Castilla y León. Entonces, bueno, pues ese día, yo creo que el 27 de febrero sí, del 2020, pues como a la 1 del mediodía nos avisan de que hay un posible caso. Además, la sospecha era bastante fundada, porque no solo epidemiológicamente, porque además venía de un país en el que ya había bastante transmisión y los síntomas eran muy compatibles. Bueno, pues nos avisan de que nos van a mandar una muestra y que la urgencia es bastante importante. Yo trabajaba en aquel momento con dos técnicos de laboratorio, que son Luz Ruiz y Ruth Onecha, y bueno, pues entre las tres empezamos juntas a procesar esa muestra, y bueno, pues esperamos, porque tardaba tiempo, eso es una técnica un poco laboriosa, era bastante manual en aquel entonces, y bueno, pues esperamos pues como 2 horas y media, 3 horas, y ya vimos el resultado. Entonces, bueno, pues nos llevamos un poco las manos a la cabeza, porque dijimos ya está preparada, ya la hemos liado, y bueno, no la hemos liado nosotros, pero bueno, se veía venir lo que nunca imaginamos. Bueno, pues nos preocupó en aquel momento. Entonces se lo comunicamos al jefe de servicio, al doctor Eiros, y que estaba en comunicación con la consejera de Sanidad en aquel momento y con la directora general de Salud Pública, que precisamente estaban en una rueda de prensa en directo, y el resultado se notificó pues eso, a tiempo real en esa rueda de prensa. Pues hace apenas una hora, desde la Consejería de Sanidad confirmaban que el iraní de 32 años ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Se encuentra ingresado aquí en el Hospital Río Ortega, donde ha sido alojado en una de las positivo para mí fue curioso, para mí personalmente, aparte porque lo comunicara yo. Pues yo ese día estaba trabajando con un cólico nefrítico, estaba con dolor. Y estaba fastidiada, pero a pesar de todo, ahí que tirábamos con la guardia, con el posible positivo y demás. Y estaba yo me estaban haciendo en esos momentos una prueba en radiología por mi cólico, porque estaba mal. Y me llamó Marta Domínguez desde el laboratorio para decirme que el paciente había sido positivo. Me salí de la prueba que me están haciendo y digo, lo siento. Me voy con mi cólico a seguir trabajando con mi dolor, y bueno, hubo que comunicarlo desde luego al directivo de guardia, a la subdirectora médica, al director médico, al gerente y al paciente, que era positivo. Que eso para mí fue lo más duro,
Yo debo decir que no tengo un inglés fluido, pero bueno, me puedo manejar. Y en esos momentos lo que ves, hasta ahora había sido incertidumbre en su cara, y en esos momentos le confirmas lo que sospechamos, lo que él tiene. Y lo que ves es miedo. Miedo a lo desconocido. Él no sabe lo que va a pasar. Él está fuera de su país. Él tenía mujer, bueno, tiene mujer y familia allí. Con lo cual, comunicarlo primero en una lengua que no es la tuya, en el que no sabes si puedes dar palabras de transmisión de lo que está ocurriendo, de la magnitud de lo que está pasando, de lo que tiene, de incertidumbre. Le recuerdo cómo me miró a los ojos, y a través del EPI, que claro, yo llevo gafas, otras gafas encima, el EPI, doble guante, que no sabes si puedes tocar o no y demás. Lo primero que me pregunta, mirándome, Susana, ¿me puedo morir? ¿No me vais a dejar morir? Para mí eso fue como, uy, esto es real, está sucediendo de verdad, fue duro, muy duro. Por la noche, o sea, por la tarde-noche nos tocó de nuevo ponernos el equipo de protección individual y ir a Cidaut, que seguían allí como confinados, para trasladar a sus contactos y llevarlos también al río Ortega para que les tomaran una muestra y determinaran si eran COVID positivo o no. Nosotros lo primero que hacemos, lógicamente, yo vengo al hotel, se ponen en contacto por la noche con nosotros, porque ya fue por la tarde-noche, y nos dicen, lógicamente, que la habitación la tenemos que dejar en cuarentena, que no entre nadie, la habitación del que habían dejado ingresado. Los otros, de momento, no vinieron, que yo sepa, ese día no vinieron, los otros no sé si les dejaron en observación o qué. Y es verdad que al día siguiente vinieron y las pautas que nos dieron para seguir es habitación en cuarentena y bueno, y mirar un poquito qué gente había estado con ellos. Vino aquí, quiero decir, autoridades sanitarias se reunieron con nosotros y es verdad que en ese momento ni ellos ni nadie sabía un poco cómo actuar. Estamos hablando de febrero, no lo sabíamos casi en marzo, con que en febrero, imagínate. Y entonces, bueno, pues eso, cuarentenas, vimos a ver un poco, yo hablé con las personas que habían estado un poco más en contacto con ellos, como pudo ser el personal que les sirve el desayuno, o en recepción, o la persona que les acompañó con las maletas, un poquito, pero que tampoco, bueno, pues por precaución un poco a ver qué tipo de contacto habían tenido para saber, y nada más, nada más. Y a partir de ahí, pues todo en cuarentena, las habitaciones de estos señores, lógicamente no entró ninguna camarera, ese piso le clausuramos entero, las posibles llegadas que teníamos en ese piso las cambiamos y entonces el piso donde estaban ellos se clausuró. Y así le tuvimos, porque claro, que no sabíamos, se ventiló, eso sí, entraron para ventilar. Las personas que entraron, pues las protegimos de aquella manera, pues tapadas enteras como podíamos, ¿no? Porque tampoco, ya te digo que era un poco incertidumbre, era febrero y todavía no sabíamos nada de nada. Pues nada, ese día llegamos pues preocupados, llegamos a casa bueno, pues con el susto encima porque sabíamos lo que se venía y que a partir de aquel día pues iba a cambiar mucho la situación y que nos preocupaba, claro, te da miedo también pues como manipulas muestras pues poder contagiar en casa o caer tú enfermo, entonces bueno pues luego ya pues se vio que compañeros pues iban contagiando y claro, se vivía con preocupación, sí. Vamos a ver, fue un sentimiento. Por una parte, empieza el miedo personal, que te decía antes que no había, que era sobre todo algo profesional, empieza el miedo personal, pero no por mí, sino porque yo tengo una familia. La familia ha leído los positivos, lo que estás comentando, por las noticias. Se han informado, mis padres, mi marido, mis hijos, mi hermana que vive fuera. Entonces te vas a casa, no podías dormir. O sea, cansada, muy revolucionada y con muchas dudas. Segura de haber hecho bien tu trabajo, repasando continuamente si no has cometido ningún fallo,
a la hora de atender al paciente en este caso, ni ningún fallo de seguridad, de posible transmisión, tranquila en ese sentido, pero con miedo. Empieza el miedo, en esos momentos empieza el miedo. Y el miedo a decir, ¿y qué va a venir ahora? ¿Qué va a suceder ahora? El día siguiente fue un día más, es que fue como muy paulatino, pasamos de hacer pocas muestras y poco a poco pues se fue aumentando y en la avalancha. Entonces, bueno, pues al fin, en los primeros días fue un goteo, ya empezaron a salir casos ya aislados y luego ya fue el boom. Lo primero que había es una carga mayor de la habitual, ¿no? Recibíamos más llamadas de las habituales. La gran mayoría de esas llamadas que habían aumentado eran de gente nerviosa, intranquila, con dudas, pero eso hacía que aumentara el número total de llamadas, con lo cual para nosotros era más difícil la gestión y para nosotros sobre todo el miedo era que por atender más llamadas no fuéramos capaces de atender en tiempo alguna que sí fuera realmente una emergencia, ¿no? Incluso el mismo día de este aviso tuvimos llamadas relacionadas con el aviso pues de gente que estaba en Boecillo, había oído y si es que he estado cerca, o pues personas nerviosas, ¿no? Porque es una situación que estaba intranquilizando a todo el mundo, a nosotros también teníamos miedo, el personal de la ambulancia también estaba con miedo, lógico, ¿no? Todo el mundo estábamos viviendo una situación que, como dices al principio, parecía que era algo puntual, algo lejano, solo te pasaba si venías de determinadas zonas lejanas y poco a poco empezábamos un poco a ver que eso iba en aumento y que realmente iba a más. Y efectivamente luego pues, así fue, ¿no? Yo siempre lo digo, siempre cuando estudiaba medicina pasas por el concepto de pandemia pensando esto no es imposible que haya un virus mundial, ¿no? Es como muy de Hollywood y de repente te das cuenta de que, y al principio cuando lo veíamos estaba en China, estaba en otros países y como que piensas que a ti nunca te va a llegar o que nunca va a llegar aquí y entonces que no se da todo por sentado, que al final todas las cosas, o sea, que pueden pasar. Han sido, sobre todo al principio, en aquellos días de mucha sensación de vértigo, de que iba todo muy deprisa. Cada día duplicábamos las llamadas del día anterior y eso pasó durante muchos días seguidos y teníamos un poco miedo de no poder atender a todo el mundo, pero por otra parte vivimos una situación en la que el equipo del centro coordinador se unió, siempre hemos sido y hemos trabajado en equipo, pero realmente hubo una sensación tremenda de compañerismo, tanto médicos como enfermeros como los gestores dieron el todo. Fue una situación muy difícil, de mucho miedo, de mucha tensión, pero a la vez fue muy bonito. A mí me daba tristeza, o sea, a mí lo que me ha dejado es un poco de tristeza porque es una situación en la que ves que lo de volver a, como dice, vamos a volver a la normalidad, yo no la veo cerca todavía. Porque en el momento en que estamos con las mascarillas, estamos con el miedo, estás con miedo a saludar a una persona, a un cliente mismamente que viene si no sabes si darle la mano o no dar, o sea, estás todavía con el freno puesto. Entonces, momentos duros, muy duros. Pues sacas cosas buenas y cosas malas. Como cosas buenas, aprendes lo que es un equipo. O sea, yo siempre he tenido realmente sensación de trabajar en equipo, no ser un médico de manera individual, sino pertenecer a un equipo. Y eso se ha reforzado con la pandemia, creo que ha sido un refuerzo. Saber que puedes trabajar en momentos de máxima tensión. Este día fue duro el del iraní, pero no te cuento el 14 de marzo, o sea, fue tremendo el día del estado de alarma, que estuve aquí de guardia también. Lo malo,
es que estos 2 años han sido muy duros. A nivel profesional, de mucho trabajo, mucho cansancio físico y emocional, porque el cansancio físico pues lo puedes sobrellevar, pero el cansancio emocional es difícil de sobrellevar. No solo por mí, sino mis compañeros están igual. A nivel personal también cambias, yo he cambiado. Te cambia la manera de ver las cosas, el enfoque. Muchas veces, incluso fíjate, creo que soy una persona bastante afable, pero ha sacado hasta un lado un poco árido de mí, algo que desconocía, ¿no? A lo mejor esta es una ayuda. He perdido el sueño por completo. Claro, todo eso mina. Son 2 años. Casi lapidaria esa frase con la que se despide Susana. Hay que darle las gracias a toda la gente que ha participado en el reportaje, a Susana, a Marta, a Ana, a Pilar, a Marta, que la tenemos hoy aquí con nosotros. Marta Domínguez Gil, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por vuestro testimonio. Alfredo Corel. Buenas noches, también. Miguel. Os hemos pedido que dejarais un poco vuestros quehaceres técnicos, profesionales, el microscopio, tus gadgets. A ti te hemos conocido, sobre todo, a nivel mediático por la pandemia también, ¿no? Y queríamos hacer un poco un repaso, irnos esos 2 años y pico atrás, echar un vistazo. Yo no sé si vosotros coincidís con eso que yo decía al principio, que no sé si es una medida de protección, pero nuestro cerebro ha velado un poco todo ese tiempo, ese rango temporal pre-estado de alarma, pre-pandemia. En mi caso, desde luego que sí. Muchas cosas yo creo que las he borrado por salud mental, porque viendo este reportaje la verdad es que hay momentos que estremecen bastante volver a aquellos días. Y hombre, sí, hay cosas que te marcan y que recuerdas, vamos, con pelos y señales, pero otras que el trabajo de cada día, pues muchas cosas ha sido mejor dejarlas un poco aparcadas. ¿Tú, Alfredo, te acuerdas de cómo eras el 25 de febrero, por ejemplo? Sí, además es que yo creo que vivimos todos una sensación de que estábamos viviendo una pesadilla y esperábamos que al día siguiente, cuando te levantaras de la cama, dijeras, ha sido un mal sueño, ¿no? Yo recuerdo que hasta el 6 de marzo estuve en un confinamiento autoimpuesto porque tuve una oposición a catedrático el 6 de marzo, ¿no? Y yo viví oyendo lo que pasaba en Wuhan y lo que ya estaba pasando en Italia. O sea, yo no estaba metido en el laboratorio como Marta, que en febrero ya estaba analizando muestras, ¿no? Pero yo estaba viviendo como un mundo paralelo. Entonces yo el 6 de marzo, el 7 de marzo empecé a ser consciente de lo que estaba llegando, porque sí, yo había oído las noticias, Italia, Wuhan, coronavirus, pero vivía ajeno. Entonces me llevé un tsunami de realidad el 7 de marzo importante. Sois 2 personas de ciencia. Eso os da pues, un conocimiento que evidentemente no teníamos la gente de a pie. Y en el reportaje también salía, creo que Ana además dice, yo recuerdo cuando estudiaba, pasaba por el concepto pandemia y dices, bueno, esto ni lo voy a estudiar porque no va a entrar en el examen seguro. Y nos ha entrado en el examen de la vida y lo hemos tenido que aprender a fuerza de martillazos. Pero en aquellos días, repito, vosotros desde el punto de vista de la ciencia, ¿imaginabais todo lo que podíamos llegar a vivir, todo lo que hemos llegado a vivir? Pues yo, desde mi humilde opinión, ha sobrepasado todo lo esperable, porque sí que vivimos la pandemia de gripe del 2009 y eso quizás ha ido un poco en nuestra contra, ¿no? Porque bueno, pues veíamos las orejas al lobo, pero al final decíamos, bueno, pues casi por engañarnos un poco a nosotros mismos, lo mismo no es para tanto, o, bueno, o vamos a poder con ello, pero está superado todas las expectativas, yo creo. ¿En qué momento dices, Alfredo, esto se nos ha ido de las manos? ¿Inmediatamente en el momento que se da un contagio aquí en España, aquí en Castilla y León? No, ni siquiera. Fíjate, yo te decía, salgo de ese confinamiento, yo tenía una actividad el 17 de marzo y entre medias hablo con una compañera de la facultad y me dice, no la suspendas, separa a los estudiantes un poco, butaca sí, butaca no, ¿no? Y yo estaba en ese momento en la Junta Directiva de la Sociedad de Inmunología Española y claro, nos empezamos a reunir semanalmente, esas semanas previas y luego ya casi a diario, ¿no?
Y dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos el congreso en junio, ¿qué vamos a hacer? Y fíjate, los inmunólogos españoles, la junta directiva, 16-17 de marzo, no mucho más allá, nos reunimos por videoconferencia, y dijimos, vamos a esperar 2 semanas, porque en 2 semanas esto está resuelto. O sea, no teníamos... Vamos a esperar 2 semanas. Sí, no teníamos previsión ninguna, Miguel. Con esto quiero decir que ni siquiera los científicos teníamos previsión ninguna de que esto fuera a ser lo que ha sido. Como decía Marta, no estábamos viendo lo que se nos venía encima y ya te digo, pensábamos que en 2-3 semanas estaba todo solucionado. Confiábamos, yo creo que muchísimo en ese músculo del sistema sanitario español, que era el mejor del mundo y que íbamos a estar mucho mejor que los chinos y los italianos. Yo creo que estábamos... No habíamos vivido una pandemia nunca previamente de este nivel, de estas características, y no estábamos preparados ni sospechábamos lo que se nos venía encima. ¿Consideráis que pecamos un poco la sociedad, la gente de a pie? Pecamos un poco de exceso de confianza en los médicos, en los científicos, en... Bueno, esto, por muy grave que sea, tenemos la tecnología del siglo XXI, esto lo sacamos, no sé si con la gorra, pero casi. ¿Tenéis esa sensación? Sí, yo creo que la sociedad sí esperaba esto de los médicos y sí, nuestra sanidad siempre está como muy... Y me refiero con esto es que no éramos capaces de entender que hay cosas que no se pueden entender. Claro, lo que no sabíamos entonces, yo eso lo he aprendido ahora, ha sido un aprendizaje que yo me llevo. No teníamos un tejido, por ejemplo, industrial, de biotecnología suficiente para transformar a nuestras fábricas a fabricar EPIs. O sea, es que no teníamos lo básico, que era cómo proteger al personal, porque esta chica ha salido, Ana, diciendo que iban en el EPI a atender a CIDAUT, pero ¿eso cuánto les duró? Esos EPIs se acabaron en pocos días. El personal, lo cierto, y eso lo sabe mejor Marta, no tenían EPIs para protegerse en la atención a los enfermos, y luego no teníamos herramientas de diagnóstico, o sea, se vendían a precio de oro en China. Eran los principales fabricantes tanto de sistemas de protección como de equipos de diagnóstico, con lo cual estábamos en pañales. Simples reactivos. Yo soy una anécdota con los reactivos. ¿Tuviste ahí una intuición de decir, voy a acaparar aquí por si acaso? Sí, bueno, pero teníamos una cajita para 50 muestras. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, lo vamos a tener por lo que pueda venir. Entonces luego, bueno, pues es que como digo en el vídeo, pues empezó a crecer aquello que es que luego, claro, todos los servicios de microbiología teníamos avalancha de muestras, competíamos unos con otros. Entonces, bueno, pues una PCR que es más de lo que parece, que ahora todo el mundo habla de la PCR, aunque ya llevamos utilizando PCRs para diagnóstico microbiológico muchos años, pues lleva una serie de partes. Entonces primero hay que hacer una extracción, luego una amplificación, y para cada cosa necesitas unos reactivos, unos equipos que teníamos pues para nuestras cosas, vamos, para hacer una cantidad de muestras llevadero, ¿vale? Para atender la demanda que teníamos. Pero aquello ya se empezó a disparar de tal manera que es que era imposible, o sea, era imposible. Yo, mira, para hacer un símil gastronómico, imagínate que quieres hacer un cocido para 1000 personas y dices, bien, tengo los garbanzos. Te vas a poner con los garbanzos y ahora no tienes agua. Y cuando tienes el agua y los garbanzos, se te estropea la vitrocerámica. Entonces, bueno, pues teníamos que ir haciéndonos con distintos sistemas, distintos reactivos, distintos equipos, montando técnicas nuevas, aprendiendo técnicas nuevas para poder atender la altísima demanda que de repente nos vino. Que en nuestro hospital, a día de hoy, creo que ya casi estamos en 500.000 PCRs realizadas. 500.000 PCRs. En solo 2 años y poquito más, casi medio, vamos a hacer dentro de un tiempo. Pero bueno, tú fuiste la primera persona en Castilla y León que tuvo una PCR positiva. En las manos. Sí, tuvo al virus debajo de su microscopio. No se ve en el microscopio. Detectas el ácido nucleico del virus. Permíteme el símil, pero bueno, que lo tuviste ahí delante tuyo, aquí en Castilla y León. Pues ese fue muy instante, ese primer momento, supongo que tiene que haber, y que me perdone porque estamos hablando de una enfermedad de una gravedad brutal, pero tiene que dar un poco de emoción científica, pero por otro lado un pavor horroroso. Pues sí, se vino todos los sentimientos. Pues orgullo, dices, bueno, hemos sido capaces de dar un positivo en el momento que ha precisado, con la urgencia que ha precisado, hemos dado solución a esta demanda, pero claro, te quedas mal porque dices, esto es el principio de algo que puede ser muy grave, entonces, pues sí, se mezclan ahí muchos sentimientos que no sabes muy bien cómo llevarlos.
Hemos preguntado a todos los participantes en el vídeo y yo me gustaría también trasladároslo a vosotros, sobre todo a la gente que habéis estado, los científicos, la gente que habéis estado dentro, en el meollo de la enfermedad, del diagnóstico, la relación con la pandemia. ¿Cómo estáis 2 años después? ¿Qué os ha dejado? Pues se define muchas veces, ¿no? Fatiga pandémica. Encima es que los microbiólogos no nos quitamos esta losa de encima, porque en periodos de las olas que dices, bueno, pues hay tiempos para coger aire, nosotros no lo hemos tenido, porque había que hacer las PCRs a todo el mundo que entraba en el hospital, al que le iban a intervenir, entonces todo el mundo nos decía, estaréis más tranquilos ahora, entre olas, ¿eh? Y pues no, porque los negativos también hay que hacerlos, entonces teníamos muchísimo trabajo siempre. Entonces sí que ha quedado mucho cansancio y sobre todo lo que decía Susana también, de urgencias, que nos ha quedado ese agotamiento de hablar de COVID, la verdad. Hoy estamos haciendo un esfuerzo porque estamos un poco... Y lo agradezco además. Alfredo, ¿qué te ha dejado? Pues mira, yo creo que todo el mundo de una manera o de otra ha perdido algo en estos años. Algunos han perdido familiares, otros han perdido trabajo, otros han perdido amigos o relaciones. Todos hemos perdido algo seguro y eso nos deja huella para siempre. Yo tengo una sensación de agotamiento permanente desde hace 2 años, como que no, por más horas que duermo o descanso, no lo consigo superar. Yo a lo mejor no estaba en el laboratorio como Marta, pero yo tenía que estar al último artículo de cada día de lo que se estaba publicando en cualquier parte del mundo para al día siguiente dar cuenta en los medios de comunicación. Eso, además cambiaba con una rapidez brutal. Era agotador. Y hay veces que luchando te veías enfrente de las propias autoridades sanitarias que estaban dando una información que a veces no era completa y a veces en contra de los propios medios de comunicación. Todos los científicos estamos ahí en un papel de intentar comunicar a los ciudadanos las cosas de un modo entendible cuando ni sus autoridades ni los medios estaban ayudando. Entonces era complicado. Yo tengo esa sensación, agotamiento. Probablemente es lo mismo que llama Marta la fatiga pandémica, agotamiento. No sé si podemos daros energía, pero yo desde luego, lo he dicho siempre, no me cansaré nunca de agradecer todo el trabajo que habéis hecho. Vosotros dos sois la cara visible en este programa, pero toda la gente que ha habido detrás. No me cansaré jamás de agradeceros todo el trabajo impagable, anónimo seguramente, que habéis hecho y sobre todo el esfuerzo de haber venido hoy aquí a hablar un poquito más de esta pandemia. Ojalá dejemos de hablarlo pronto. Alfredo, Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Yo tengo que hacer una pausa, va a ser muy breve, pero seguimos con la segunda parte de Gabinete de Investigación. Crímenes de la historia con Isidoro. ¿Cómo estás, Isidoro González? Muy bien, sección que me consta que tiene fans ya, ¿eh? O sea, que esperan, no, vienes menos de los que nos gustaría, pero vamos a intentar que todas las semanas vengas aquí a descubrirnos un crimen de la historia y sobre todo, si es como hoy, un personaje de estos que están pues, casi ocultos y es un señor importante. ¿Un niño? Bueno, un niño, pero bueno, digo un señor porque fue un personaje, oye, relevante. Así es. Alfonso XII, y estarán en casa ahora mismo pensando, pero bueno, Alfonso XII es muy reciente. No estamos refiriéndonos al Borbón. No, a un Trastámara. A un Trastámara, nos vamos a ir hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV nos vamos a ir. Claro, te habíamos dicho, ¿no habrá algún crimen, algún caso de algún personaje que haya fallecido y que estamos hablando precisamente de una pandemia, de alguna pandemia? Y dices, pues lo hay y con un crimen curioso por detrás. Sí. ¿Quién es? Vamos a hablar del primer Alfonso XII de la historia. En la historia de España hubo 2 Alfonso XII. El Alfonso XII de la reina Mercedes, el de finales del siglo XIX, y el hermano de Isabel la Católica, que es un señor, o un niño, como hemos dicho antes,
que tiene el título de Alfonso XII, pero no reconocido en la línea dinástica, porque gobiernan como Alfonso XII al mismo tiempo que su hermanastro, el hijo de la primera mujer de su padre, que es Enrique IV, que gobierna simultáneamente con él. Padre Juana la Beltraneja, etcétera. Pero vamos a empezar a desbrozar. ¿Quién es? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hermano? Aunque ya hemos ido atisbando un poco el tema. Pues mira, lo primero que vemos ahora es el sepulcro de Juan II. Juan II es un rey que reina muchísimo tiempo, de 1406 a 1454, la primera mitad del siglo XV, pero que tiene un reinado lleno de luchas nobiliarias por un gran personaje muy conocido en Castilla y León, y más en concreto en Valladolid, que es nada menos que don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna, que es el gran condestable de Castilla, que tiene un partido nobiliario muy fuerte, al que odia el príncipe heredero Enrique IV, el hijo de la primera mujer, y al que odia también la segunda mujer, Isabel de Portugal. Le odia a todo el mundo. Y a raíz de ahí viene un primer crimen, que luego va a dar lugar a toda la historia. Bueno, vamos a llamarlo crimen, pero bien, se puede llamar crimen, Miguel, porque don Álvaro de Luna es un hombre muy potente, hasta tanto que él solo se enfrenta con toda la nobleza de Castilla y les vence en la batalla de Olmedo. Pero la reina, la segunda esposa, Isabel de Portugal, le odia tanto que, de acuerdo con el príncipe heredero, hacen que el rey le acuse de todo lo imaginable, que le hagan un juicio lleno de testigos falsos, le condenan a muerte, le cortan la cabeza en la Plaza Mayor de Valladolid. Y los niños vallisoletanos de otras épocas, ahora no, porque ya sus abuelos no lo contamos, pero en la Plaza de los Chavos de Valladolid hay una argolla colgada que dice la tradición que allí estuvo colgada durante un mes la cabeza de don Álvaro de Luna. Y con Enrique IV no se acabaron los problemas. ¿Por qué? Pues porque Enrique IV, el hijo de la primera mujer, no podía ver a la segunda, a Isabel. Entonces, si los dos estuvieron juntos para cargarse a don Álvaro de Luna, ahora se separan y Enrique IV la encierra en Arévalo. Aquí entra Arévalo y Ávila en la historia. Esto es, porque en Arévalo se recluye a la reina, parece ser que se volvió loca, que recorría las almenas del castillo diciendo don Álvaro, arrepentida de lo que había participado en la muerte de don Álvaro de Luna, para que al final la recluyeran, y allí está encerrada con sus dos hijos, pequeñitos, Isabel la Católica, que había nacido en 1451, y Alfonso, el hermano menor, que había nacido en el 53. Pero como siguen las luchas y los nobles, pues el rey Enrique IV, el hermanastro, el hijo de la primera mujer, no tenía hijos. Todo el mundo esperaba que el heredero iba a ser el niño Alfonso, que vivía ahí en Arévalo, pero a los 6 años de matrimonio, la reina Juana de Portugal se queda embarazada, y bueno, de una niña que se llama Juana, de la cual ha oído hablar todo el mundo, porque es nada menos que Juana la Beltraneja. Había un noble, otro don Álvaro de Luna, en la corte de Enrique IV, que era don Beltrán de la Cueva, y la llamaban la Beltraneja, pues ya te puedes imaginar. Las malas lenguas, las malas lenguas. Ay, pero las malas lenguas, los nobles rebeldes en 1464 firman un manifiesto en Valladolid y obligan al rey a que le quite la herencia del trono a su hija. Cuidado aquí que empieza la historia buena. Manifiesto de Valladolid. ¿Qué dice ese manifiesto? ¿A qué obliga? El rey acepta que no sea la heredera del trono su hija Juana, y acepta que pueda ser heredero del trono el hijo pequeño de la segunda mujer, el hermano de Isabel, el varón Alfonso, el futuro Alfonso. Nuestro Alfonso, el futuro Alfonso XII. Y después te tengo que preguntar por otro elemento. Ellos siguen en Ávila, en Arévalo, pero les llevan a Ávila, tienes tu razón. De Arévalo les llevan a Ávila. Y allí se forma otro evento muy interesante, que es la farsa de Ávila. La farsa de Ávila. Esta es una de las historias más interesantes de la historia de España y de la historia de Castilla. La farsa de Ávila es que, como los nobles, a pesar de que Enrique IV ya ha reconocido que hereda el trono el niño Alfonso, que tiene en este momento ya ha cumplido 12 años, pues entonces los nobles se lo llevan a Ávila, y a las puertas de Ávila hacen una pantomima que mandan que salga todo el pueblo de Ávila, visten un muñeco como si fuera el rey, y entonces los grandes nobles, pues se acerca el arzobispo de Toledo, le arranca la corona y dice: te arranco la corona porque no sirves para gobernar.
luego el marqués de Villena, te arranco el centro porque no sirves. Y luego se van acercando todos los nobles conjurados y le van abofeteando al muñeco. Y las crónicas dicen que finalmente arrancan el muñeco del trono y le tiran al grito de "a tierra, puto". Figúrate que era el insulto más terrible que se podía decir en aquella época. Y entonces suben al niño, le sientan en el trono y le hacen rey con el nombre de Alfonso XII. Y le coronan rey. Le coronan rey y este niño se marcha a Arévalo con su hermana. Bueno, hay que decir que la farsa de Ávila produce una conmoción en toda Castilla, ¿eh? Hay gente que llora por ver al rey. Ellos querían que fuese Alfonso XII el rey, que fuese el niño, pero no que a un rey de Castilla se le trate así por los nobles rebeldes. Eso fue terrible. Y entonces se forma una corte en Arévalo con este niño, Alfonso XII. Isabel la Católica ya manda mucho, tiene 16 años. ¿Entonces es rey o no es rey? Rey es Enrique IV, pero él tiene una corte además de poetas, de intelectuales. Mira, os había buscado yo, para que se vea que realmente se le puede llamar rey, monedas que acuña, él acuña moneda. Mira, en la de abajo se le ve a él como un niño. No sé, creo que se podrá ver bien en la imagen que la moneda, el rey es un niño, es Alfonso XII, gobierna durante 3 años y la corte de poetas, bueno, nada menos que Jorge Manrique está en esa corte. Tenemos un rey que no es rey, tenemos un rey que sí que es rey pero hay parte que no le quiere y tenemos una muerte misteriosa. Pues sí, el 5 de julio de 1468, estando viajando con sus caballeros, este chaval de 14 años muere. Se dice que ha muerto de la peste. La ya pandemia tenemos en ese momento. la pandemia. Ha muerto de una pandemia. Pero a mí me dejas con la mosca detrás de la oreja. ¿Se dice que ha muerto de la peste? Pero muchos pensaban que había sido envenenado. Pero ¿se podía demostrar? No. Lo cierto es que en el año 2006, en la Cartuja de Miraflores, se abrió el sepulcro de Juan II y de Isabel de Portugal, su esposa, y se abrió también el sepulcro del hijo del príncipe Alfonso. Y parece ser que no se descubrió ningún rastro de la peste, el más mínimo rastro de bacilos pestíferos. Y eso abona la idea de que fue envenenado y de que no solo se sospechaba, sino que, fíjate, la propia Isabel, hay una su pista hermana, que me encanta, esa que nos vas a dar. Sí, sí. Sí, Vamos parece a verlo ser. en la imagen, además. Ahí estamos viendo. Y ahí está una pista interesante, ¿no? Sí, antes yo no sé si la vais a proyectar, pero si no te lo cuento, en la Biblioteca Morgan, en Nueva York, se conserva un libro de horas que mandó escribir Isabel en memoria de su hermano. Y ahí se ve primero al joven rey, como si fuese San Jorge matando un dragón, y se ve detrás un rey y una reina cruzados de brazos, como que no quieren saber nada. Y otra reina rogando a Dios por San Jorge. Parece ser que son Enrique IV y su mujer, y esa reina es ella misma, Isabel, que se hace poner como reina. Y en otra página, y con esto termino aquí, hay un montón de flores en la orla, maravillosa orla de miniaturas, y todas las flores son venenosas. Todas son flores venenosas. Nos va dejando pistas, ¿eh? Y la última es esta que vemos ahí. Efectivamente. Ese es el sepulcro que manda hacer Isabel a su hermano. Ese es su hermano, un sepulcro maravilloso. Y hay un detalle, y es que en el reclinatorio hay un libro. Algo habitual, además, en los sepulcros. Claro, pero libros abiertos, como el del doncel de Sigüenza, que está leyendo un libro. Estos libros solían estar abiertos. Isabel la Católica manda que el libro, que probablemente pensaba que era el libro de la vida de su hermano, aparezca cerrado. Y ahí nos deja una pista como decir, mi hermano no murió de causas naturales, lo Le mataron. envenenaron. Sí, señor. Alfonso XII, el rey que no fue rey. ¿Y cómo murió? Isidoro, es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo Muchas disfrutamos gracias. este ratito, estos crímenes de la historia? Es un placer estar en Gabinete de Investigación con todos vosotros. Te espero la semana que viene, si es posible. Hasta la semana Gracias. que viene, si es posible. A ustedes también. Les espero aquí la semana que viene.